invitación. Un saludo cordial a todas y a todos aquí presentes. Voy a presentar tres tipos de ideas vinculadas al tema, la relación entre la ciudad y el campo y la ciudad, y una segunda por la presentación que hizo Osvaldo señalando mi afición por el fútbol, que creo que puede ser de interés. La primera, creo que si nosotros comparamos demográficamente lo que ha ocurrido en América Latina y en Ecuador en particular desde 1950 hasta acá, es decir, 60 años, vamos a encontrar dos grandes momentos de la urbanización. Uno primero que arranca en el 50, donde América Latina tiene un poco más del 40% de la población concentrada en ciudades, y en el caso del Ecuador un poco menos del 30%. Es decir, que el Ecuador tenía un proceso de urbanización mucho más, no mucho más, pero bastante más rezagado de lo que ocurría en el resto de América Latina. 60 años después, comparando con el censo que se hizo acá en el 2010, lo que tenemos es que más o menos América Latina tiene un proceso de concentración que supera el 80%. Podríamos decir que en 60 años se ha duplicado la población concentrada en ciudades. En el caso del Ecuador, con un poco menos del 30% en el 50, en el 2010 estamos sobre 75%, si no me equivoco, 78% de población concentrada en ciudades. Mientras la población urbana en América Latina se duplica, la nuestra casi se triplica. Esto se explica principalmente porque nuestro proceso de urbanización arranca de una manera más tardía de lo que ocurre en América Latina, pero también que es un proceso terriblemente acelerado. Es mucho más rápido y creciente la urbanización que hemos tenido en el Ecuador de lo que ha existido, por lo menos en promedio, para América Latina. De aquí se pueden sacar algunas conclusiones que me parece que son bastante importantes. Primero, estos dos momentos. Uno primero, que diría yo desde el 50 hasta aproximadamente mediados de la década de los años 80 del siglo pasado, donde tuvimos un proceso muy acelerado de urbanización con tasas de migración del campo a la ciudad muy fuerte. ¿Cómo se explica esto? Simplemente viendo que si en el Ecuador teníamos un poco menos del 30%, había más del 70% de la población que estaba en capacidad de migrar. Hoy día tendríamos un 22, 25% de población en capacidad de migrar. Si esto es así, una primera conclusión que podríamos decir, y con los datos que Manuel lo señala, que es una visión un poco más cualitativa, podríamos decir que el ciclo de la migración campo-ciudad se cerró en el Ecuador y se cerró en América Latina. Ya no es un fenómeno explícito. Esto explica por qué, si bien las tasas de urbanización de las ciudades más grandes, Quito y Guayaquil, sigue estando por el promedio de crecimiento del nivel nacional, estamos muchísimo más bajo de lo que teníamos hace 20 años. Quito y Guayaquil están por debajo del 2%, si no me equivoco. Quito está en 1.8 y Guayaquil está en 1.7%. Es decir, una urbanización muy baja, que no solo se explica por este proceso de cierre del ciclo de la migración del campo a la ciudad, sino también porque hoy día las tasas de crecimiento vegetativas de la población también se han reducido. Las familias hoy día tienen mucho menos hijos. Entonces, este es un fenómeno demográfico bien interesante. Pero ¿qué es lo que ocurre? Se cierra el ciclo de la migración rural-urbana y se abre el ciclo de la migración internacional, que nosotros hemos vivido sobre todo con mucha fuerza desde el año 1999-2000, con la gran crisis del sistema financiero nacional, que expulsó mucha población básicamente hacia España y algunos otros países europeos y obviamente hacia los Estados Unidos. Eso produjo remesas relativamente importantes para la economía nuestra
y significó, creo yo, una forma de incorporación de ciertos segmentos de la población nacional al proceso de globalización, que antes estaban prácticamente excluidos. Entonces, se cierra el ciclo de la migración del campo a la ciudad, pero también la urbanización tiende a crecer más lentamente de lo que crecía antes. Y en tercer lugar hay un cambio también demográfico bien interesante. Si antes la gran inversión que hacían los municipios estaba localizada en la periferia de nuestras ciudades, hoy día tiende a ubicarse más bien en los lugares centrales. Les pongo ejemplos. Si antes se construía la vía perimetral en Guayaquil, hoy día se construye la famosa propuesta de transporte del Metrobús. La gran inversión está ahí. Si antes se invertía en Guayaquil, en la periferia donde estaban las grandes invasiones, hoy día, desde el año 2000 para acá, se invierte principalmente en la centralidad con el Malecón 2000. Y Quito no es la excepción. Quito tiene las dos vías periféricas, la Simón Bolívar y la Mariscal Sucre, que fueron inversiones relativamente importantes, y llegó un momento determinado que se pasó a hacer una inversión significativa en el centro histórico de Quito y por otro lado en el transporte semimasivo del trolebús. Hoy día, dando un salto tecnológico, esperemos que se construya el metro. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en términos ya de la ciudad en sí? En un primer momento, la propiedad era fundamentalmente, yo diría, vinculada a la iglesia y por otro lado a las fuerzas armadas. Los cuarteles, el mismo caso del aeropuerto como base militar, pero la cantidad de cuarteles que estaban en las periferias de Quito que hacían que se conviertan básicamente en los grandes terratenientes. Pero eso tiende a perder peso conforme la ciudad se va expandiendo y va captando por fenómenos de conurbación nuevos espacios circundantes. Está, por ejemplo, la hacienda Ibarra en el sur occidente, o está el caso de Pizulí y Jaime Roldós, por poner tres ejemplos. Entonces, aquí tenemos nuevos propietarios del suelo, que son básicamente los propietarios de las haciendas que estaban en la periferia o en las periferias de nuestras ciudades. Y obviamente también en este caso están los valles de los Chichos, donde había una gran propiedad, y más bien en la zona de Tumbaco y Cumbayá, que había mediana y pequeña propiedad. Entonces pasamos de esta propiedad de la iglesia, de esta propiedad pública, militar, a esta presencia de grandes propietarios que fueron rurales, que se urbanizan porque la ciudad empieza a crecer por el fenómeno de la conurbación. Si nosotros mezclamos estos dos fenómenos, el de la migración del campo a la ciudad y el fenómeno de los propietarios, lo que vamos a tener en un primer momento de la urbanización, nuevamente hasta más o menos la década de los años 80, es un proceso de urbanización, un proceso de invasión de tierras bastante agresivo, sobre todo en Guayaquil. En Guayaquil, ¿qué es lo que se invade? Básicamente propiedades de grandes propietarios del suelo, de la Junta de Beneficencia, que sin duda desde principios del siglo pasado se convierte en uno de los terratenientes más significativos de la ciudad, pero también esas grandes propiedades por ejemplo, Prosperina, Mapasingue, etc., que fueron las primeras invasiones en el país y que después, en un segundo momento, sobre todo en la década de los años 70, relativamente bien avanzado, tenemos los procesos de invasión y de negociación del Comité del Pueblo, la lucha de los pobres, etc. Yo diría que hoy día prácticamente ya no existen invasiones en el país, con la excepción de lo que ocurrió hace no mucho tiempo en el caso de Guayaquil, pero que son invasiones totalmente distintas, porque no son invasiones de campesinos que emigraron de la ruralidad para entrar en la ciudad,
sino que en este caso creo yo que las invasiones que se producen en Guayaquil provienen de personas que previamente tuvieron vida urbana y previamente vida urbana en Guayaquil, que fueron expulsadas por el proceso de renovación urbana o de regeneración que hablan en Guayaquil, de las zonas centrales, con esa gran inversión que produjo expulsión de la población de las zonas centrales hacia las periferias y la necesidad de estos sectores de dejar de ser inquilinos para convertirse en propietarios. También un tercer elemento, uno la propiedad, otro lo que significa este cambio del ciclo de una migración hacia otro. Lo que tenemos también es un cambio sustantivo respecto de los servicios. ¿Cuáles eran los servicios en la primera etapa? Que estábamos hablando de la década del 50 hasta más o menos mediados de los 80 en general en el país. Pues los servicios eran los servicios típicos de la localización de esta población. Entonces, ¿qué es lo que se reivindicaba? Agua potable, energía eléctrica, accesibilidad. Y en ese momento, lo principal era la energía eléctrica. Porque la energía eléctrica prendía la televisión, la radio, prendía la iluminación, se tenía la posibilidad de la refrigeración, etcétera, etcétera. Y entonces, aquí teníamos ciertos modelos de gestión de los servicios que en muchos casos eran privados, como era el caso de la energía eléctrica, en casi todo el país, o en otros casos eran más públicos, principalmente en la sierra, vinculados al agua potable, que en el caso de Guayaquil ha ido de un lado hacia el otro. Si esos eran los servicios que había en ese momento, hoy día lo que tenemos son servicios totalmente distintos. Son las nuevas tecnologías de la comunicación, las famosas redes sociales, y en el caso de este momento el servicio símbolo, el servicio fundamental es el celular. Porque ustedes se ponen a ver, el celular es máquina de fotos, es televisora, es radio, es computadora, es GPS, bueno, tiene tal cantidad de funciones de ese aparato que uno podría decir que esa es la oficina, es la casa, es una especie de elemento ortopédico que tenemos todos hoy día. Y es el punto de contacto, incluso con los migrantes en el exterior. Estuve revisando el otro día unas cifras, la tasa de celulares más significativas que existen en América Latina son en aquellos países que tienen altas tasas de migración, de salida de su población del país hacia otros lugares. Que ese es el caso concreto del Ecuador, que si no me equivoco nosotros tenemos incluso un promedio superior a 1 por persona. O sea, hay más de 14 millones de estos aparatitos en nuestro pueblo. Ahora, en el caso de la propiedad es interesante porque lo que les he dicho hasta ahora es básicamente la propiedad del suelo, los terratenientes urbanos. Pero yo creo que hay una cosa nueva en general en el país, yo diría de este siglo, en estos últimos 10, 15 años, y es el aparecimiento como una fuerza muy grande del capital de promoción inmobiliaria. Y aquí quiero ponerles el ejemplo del viejo aeropuerto de Quito. Yo creo que aquí hay una visión en la ordenanza que ha preparado el Consejo Municipal, para no hablar del alcalde, en la ordenanza que ha preparado el Consejo Municipal, lo que se tiene es una ordenanza que establece beneficios para el capital inmobiliario y más bien castigos para la propiedad del suelo. Si ustedes se dan una vuelta alrededor del viejo aeropuerto o simplemente recuerdan lo que existía en términos de propiedad alrededor del aeropuerto, yo diría que es una mediana y pequeña propiedad. ¿No es cierto? Terrenos de 300, 400, 500, 600 metros cuadrados. Son casas con terrenos pequeños. Pues, ¿qué es lo que plantea esta ordenanza? Primero, para el control de las plusvalías, se le castiga al propietario. En segundo lugar, para la posibilidad de construir en altura, para llegar a tener 30 pisos de altura, que es lo que establece esta ordenanza que les digo, se requiere que hayan lotes no menores de 1 hectárea. Pues en esa zona no hay un solo lote que tenga este rato 1 hectárea. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir?
va a haber un proceso de concentración de la propiedad en beneficio del capital inmobiliario. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos este rato como sector inmobiliario? Básicamente yo diría Quito y Guayaquil. Pues, no son muchos. En Quito tendremos 2, 3. Si quieren, les pongo quizás los nombres más significativos de Quito y Guayaquil. En Guayaquil, Pronovis, que también está queriendo entrar a Quito con fuerza, y en el caso de Quito, que también tiene algunas cosas en Guayaquil, es Uribe y Chuasco. Y además son del Deportivo Quito. Entonces, no solo es el tema de la propiedad del suelo, sino la propiedad del capital. Y entonces esta ordenanza lo que está haciendo es liberando las restricciones que generalmente impone el suelo, que impone la propiedad del suelo, que imponen los pequeños, medianos terratenientes al gran capital inmobiliario. Entonces, con este ejemplo, yo creo que hay que tener en cuenta que eso no es lo que uno al menos quisiera tener. Y este es el tema demográfico, este es el primer punto y probablemente el más largo. El segundo que hay que tener en cuenta es el proceso de reforma del Estado que en el país empieza más o menos, pongámoslo así genéricamente, a partir de la década, de los primeros años de la década de los años. Aquí por lo menos tres elementos de la reforma. El uno, que me parece que es importante, que es todo el proceso de planificación que se cae, y se cae a nivel nacional y se cae también a nivel local. Desaparece el CONADE, desaparece la Junta de Planificación, cualquiera de estos nombres, que era una atribución del Estado. Entonces, prácticamente desaparece la regulación sobre la ciudad. Si a eso se le suma que ya no había ninguna exigencia ni requerimiento para que las ciudades planifiquen, porque la planificación de alguna manera también es una forma de control de la máxima autoridad, entonces a la máxima autoridad tampoco le gusta mucho que le controlen, entonces la planificación en general, nacional y local, se cayó. En otras palabras, prácticamente desapareció la regulación sobre el suelo. Y aquí un ejemplo que es bastante extremo, porque eso pasó aquí, es interesante, es el caso de Santiago en Chile, en la Pinochet. ¿Qué es lo que planteaba Pinochet? Pinochet planteaba principalmente, fiel a su modelo neoliberal, es que hay que eliminar todas las restricciones al control del suelo de tal manera de que el precio del suelo baje. Porque pensaban todos los economistas de los Chicago Boys chilenos, lo que pensaban es que si hay una mayor oferta, obviamente el precio del suelo va a bajar. Pero el suelo no funciona como cualquier mercadería. Y entonces lo que ocurrió es que el precio se disparó y se fue para arriba. Pues yo creo que exactamente eso pasó acá, no con la fuerza del caso chileno, porque obviamente ahí sí hubo un modelo atrás con mucha fuerza, pero aquí también pasó esta cosa. Entonces los precios de suelo en ese momento crecieron de tal manera que hasta ahora tienen un coletazo muy fuerte que se expresa, por ejemplo, en que nuestras ciudades están creciendo hoy día mucho más en términos del territorio y mucho menos en términos de la población. En otras palabras, nuestras ciudades no crecen por una presión demográfica, por una presión social, sino están creciendo por un modo de gestión especulativo mucho más vinculado en este caso al capital de la construcción que al de la propiedad del suelo. Entonces, uno es el tema de la privatización y la regulación. También vinculado con la privatización, que creo que es muy interesante, es cómo la costa y Guayaquil tuvieron un crecimiento relativamente importante comparativamente con la sierra y principalmente con Quito, justamente en esta época neoliberal. Guayaquil creció mucho. ¿Por qué? Porque la capacidad de generación de empleo del Estado se cayó, las capacidades de regulación del Estado se caen, la institucionalidad pública se viene abajo. Entonces, crece Guayaquil, decrece Quito. ¿Qué es lo que tenemos desde el 2006 para acá? Todo lo contrario, un modelo distinto, una republificación de la sociedad sobre la base del Estado. Entonces, el Estado empieza a generar empleo,
El Estado empieza a construir instituciones. Donde estamos ahora es una institución nueva, no existía, y esto le da a Quito una nueva dinamización económica y una nueva dinamización urbana, que es un fenómeno relativamente parecido a lo que pasó en la década de los años 70, cuando hubo la emergencia del boom petrolero. En este caso, con las políticas nacionalistas de aquel momento, el Estado era el ente administrador, más que el regulador incluso, porque se estatizaron, se nacionalizaron muchos de la producción, intercambio, etcétera, de petróleo, y todo eso estaba localizado en Quito. Entonces Quito también tuvo un proceso de crecimiento relativamente alto, mientras Guayaquil más bien tendió a descender. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que el Estado es muy importante en términos de su modelo de gestión. La relación economía, sociedad y mercado es un elemento central para definir qué es lo que pasa finalmente con una ciudad o con otra. Y en ese mismo sentido viene la descentralización, que es uno de los segundos elementos fundamentales de la reforma del Estado: la privatización, la descentralización. También en ese mismo periodo hubo un proceso de reafirmación de otras ciudades, pongamos el caso de Guayaquil, Cuenca, etcétera, que plantearon un debate frente al Estado, pero como el Estado tenía, a través de sus aparatos fundamentales localizado en Quito, terminó Quito siendo colombiano. Les recordarán esa frase que decía que Quito viene del verbo quitar. Entonces se destruye un imaginario de la capitalidad y se destruye también una cierta forma de la capitalidad que tenía Quito, y empiezan a crecer otras ciudades. Ya no es Plaza La Independencia el elemento simbólico fundamental de la unidad nacional, sino que empieza a aparecer Malecón 2000, empieza a aparecer Barranco, y así sucesivamente. Y en tercer lugar está el tema de la globalización. Yo creo que no podemos excluirnos de esta situación. Yo creo que uno de los elementos principales de la globalización en el Ecuador, en las ciudades ecuatorianas, es que tiende a generar mayores inequidades del proceso de globalización, del proceso de urbanización o del desarrollo desequilibrado del territorio nacional. Aquí me parece claramente que el bicentralismo tiende a fortalecerse, y eso se ve obviamente a través de la parte demográfica. Y eso que Cuenca creo que ha tenido tres condiciones relativamente importantes para consolidarse como ciudad. Yo creo que de las ciudades del Ecuador la mejor es Cuenca, por eso la calidad de vida que tiene, no hay tanta simetría, no hay tanta polarización en Cuenca, y por eso es que muchos sectores de los Estados Unidos y de Europa están viniendo a Cuenca a residir en los últimos años de su vida. ¿Cómo se expresa este hecho? Se expresa básicamente porque ya no es la centralidad clásica de las ciudades. En un primer momento, por ejemplo, el caso del centro histórico, a través de una centralidad de funciones como la religiosa y la política. La política ahí estaba, el Palacio de Gobierno está todavía, los ministerios sí estaban, la mayoría ahí, el Palacio Municipal, etcétera, etcétera. Un segundo momento, la centralidad es principalmente financiera, comercial, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de Quito, en la Mariscal, en el caso de Guayaquil, en la zona de Urdesa, etcétera, etcétera. Y luego viene un tercer momento, que yo creo que eso empieza ya a consolidarse en Quito y en Guayaquil, que es una centralidad de tipo nodal, es decir, no es una centralidad de la ciudad, sino es un nodo de articulación de una parte de la ciudad con el proceso de globalización. Esto es lo que Saskia Sassen llama la articulación del norte de las ciudades del sur con las ciudades del norte. ¿Y cuáles son estos lugares? Yo diría, en el caso de Guayaquil, justamente los lugares de gran inversión privada, donde están localizados hoteles, etcétera, como es el caso de las inversiones justamente de Novis. O en el caso de Quito, me da la impresión que va a empezar a consolidarse en la zona de Cumbayá, entre los dos grandes centros comerciales que han aparecido en este último momento. Y yo creo que ahí el gobierno local por excelencia es la Universidad de San Francisco. Si ustedes ven el peso ideológico que tiene, el peso
político que tiene, el peso económico que tiene la Universidad de San Francisco es brutal. Los pasos a desnivel son concebidos por ellos, son propuestos al municipio, el municipio se subordina de alguna manera a eso y aparecen estos grandes centros comerciales. Entonces, lo que tenemos es con la globalización, por un lado, la migración, que es un fenómeno de articulación, en segundo lugar, estos nodos temáticos, donde empieza a concentrarse el terciario superior, donde se ubican principalmente empresas transnacionales que buscan mercados, aunque sean pequeños, como es el caso de Quito y Guayaquil, porque no nos olvidemos que son mercados pequeños. El Ecuador en sí mismo, con 14 millones de habitantes, es un mercado muy chiquito frente a los 210 millones que tiene, por ejemplo, el Brasil. Y en tercer lugar, la globalización también nos plantea los retos de la conectividad. Y la conectividad y la cooperación, no la competitividad como generalmente se plantea. Yo creo que es la conectividad y la cooperación. ¿Y por qué la conectividad? Porque antes las ciudades que se desarrollaban eran aquellas que estaban localizadas en puertos marítimos, en puertos de río, fluviales o en cruces de caminos. Es decir, siestas bondades que nos daba la naturaleza. Una ciudad en la mitad del mundo, por ejemplo. Hoy día eso no es suficiente. Hoy día nosotros tenemos que construir esos ríos, esos mares, esas autopistas, etcétera, producto de las nuevas tecnologías de la comunicación. Y en ese contexto, más que competir, lo que tenemos que hacer es integrarnos, es cooperar. Y yo creo que ese es un salto muy importante. Y para terminar, lo del fútbol. El fútbol es un caso típico de proceso de monopolización fallido. ¿Por qué digo esto? Porque el fútbol no puede ser monopólico. Al menos se necesitan dos. Siempre hay la necesidad de odiar a alguien. Siempre se necesita ganarle a alguien. El fútbol es un encuentro. Por eso, cuando oímos en la radio, en la televisión, mañana hay el encuentro entre tal y tal y tal. Siempre se necesita alguien, otro equipo. Pero ¿qué es lo que ocurre? La economía del fútbol es muy parecida a cualquier otro sector de la economía. El caso español. El caso español está a punto de llegar a un nivel de oligopolio total, donde prácticamente hay dos equipos, Real Madrid y Barcelona. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Y hace poco un amigo catalán, que sabe que me gusta el fútbol, y él odia el fútbol, pero me preguntaba ¿por qué es que la crisis económica española no les ha golpeado al Real Madrid y al Barcelona? Entonces yo le dije, porque no son españoles. Me dijo, ¿cómo es eso? Entonces le dije, mira, en el último clásico, ustedes recordarán, el año pasado hubo 3 clásicos, o derbis, no sé cómo les llaman allá, entre Real Madrid y Barcelona en un mes. Pues en uno de esos 3 partidos rompieron el rating de sintonía en España. Más de 9 millones de españoles y españolas vieron ese partido. Pero para que ustedes se den cuenta, 1.200 millones de personas del mundo vieron ese partido. Entonces, ya no son equipos españoles, sino son equipos globales. Ustedes caminan por Quito, van a ver gente vestida con el uniforme del Barcelona o con el uniforme del Real Madrid. En la casa de ustedes probablemente uno es de un equipo, el otro es del otro equipo, porque en esto no ha habido una tradición de la autoridad paterna, porque el fútbol originalmente, desgraciadamente, venía por el lado paterno. Tenemos estas 2 ángeles, por decirlo así. Entonces, cuando en el Ecuador se plantea la tesis esta de el canal del fútbol, que a mí nunca me gustó por la procedencia, Lucho Chiriboga en absoluto es un santo de mi devoción, pero en absoluto, bueno, ahí quedemos. Se plantea el canal del fútbol, lo hace de una manera poco transparente, que incluso hasta ahora no se sabe cuáles son los criterios a través de los cuales se asignan los recursos económicos a los clubes. Lo que estaba es regulando este mercado para que no se produzca este proceso de monopolización o de oligopolización. Y me pareció en ese sentido correcto, pero esa regulación de los mercados tiene que ser transparente. Y yo creo que es importante que se regule la televisión porque ese es el espacio fundamental de captación de los recursos de los equipos. Antiguamente era la taquilla.
Hoy día la taquilla no significa nada. El caso que les pongo de España, ya ni siquiera la televisión local, nacional es importante, es la global. Y entonces, creo que es interesante aquí regular en el sector más importante de, perdón la redundancia, de ese sector económico. En el caso del fútbol, la televisión. Con esto lo que les quiero decir es que todo mercado tiene que ser absolutamente regulado porque si no tiende al monopolio. Y el caso del fútbol creo que es un gran ejemplo. Muchísimas gracias.